¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya más bien tardes en México y también en España y algunas latitudes de Sudamérica, supongo también. Pues el día de hoy nos congratulamos porque Cristian Moyano, que ya ha sido ponente en otras sesiones del seminario, el día de hoy nos va a hacer la presentación de su libro que ya salió publicado y entonces nos comentará algo al respecto. Vamos a hacer la presentación y posteriormente cederemos la palabra al doctor Cristian Moyano. Adelante, Lupita. Muchas gracias. El doctor Cristian Moyano Fernández es filósofo y doctor, como acabamos de decir, en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental. De su trayectoria académica destaca la publicación de diversos artículos indexados, la participación en congresos internacionales y la realización de una estancia de investigación en University College de Londres. Sus áreas de interés son las teorías de la justicia, la salud global, la filosofía moral y política, la ética alimentaria y el, no sé cómo se pronuncia, Relwilding, lo digo como está escrito. En concreto, su investigación se centra en discutir las prácticas agroindustriales del desarrollo humano y su antropocentrismo imperante desde el marco teórico del enfoque de las capacidades. Está comprometido con intentar ofrecer argumentos éticos desde un abordaje interdisciplinar que ayuden a florecer mejor ante el colapso sistémico que estamos viviendo los seres humanos y no humanos. Muchas gracias, doctor Cristian. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla porque he preparado una breve presentación. A ver si se puede. Creo que me tenéis que dar acceso para poder compartir pantalla. No, está libre. A ver, tú. Déjame ver si yo no tengo nada. Adelante, Cristian. No sé si quieres intentarlo. Me pone que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Tú eres el hospedador, Víctor? Porque no tiene... Ponle en la parte de la flechita. A un ladito debes de tener una flechita. Ajá. Y ahí dice que des permiso. Listo. Gracias. Vale, ahora sí, gracias. Vale, pues voy a compartir. Espero que se pueda ver bien. ¿Ya se ve? Adelante. Perfecto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente al seminario de ética animal que organizáis. Ya es la segunda vez que estoy aquí presentando algunas ideas filosóficas respecto a la ética animal, la ética ecológica. La verdad es que es un enorme placer compartir con ustedes. El libro que voy a presentar aquí, como bien han comentado, pues es editado por Plaza y Valdés, que es una editorial referente en temas de ética animal y filosofía ecológica, filosofía moral. Y bueno, es un placer pues, compartir algunas de las ideas con todos ustedes y espero que después pues, pueda surgir algunos comentarios, preguntas que seguro que son muy, muy estimulantes. Os pido disculpas de antemano porque el libro y un poco la presentación de hoy pues, gira en torno a algunos ejemplos que sobre todo son más representativos del lugar donde yo vivo, en la península ibérica, en España y en el continente europeo, pero creo que muchas reflexiones morales en torno a la ética del rewilding se pueden trasladar también a otras zonas. Así que bueno, espero que os resulte interesante igualmente. Quiero empezar la charla presentándoos este vecino mío, este zorrito, que el verano pasado pues tuve la gran suerte de encontrarme en numerosas ocasiones mientras paseaba cerca de mi casa. Y ya sabemos que los zorros pues a veces son un poco esquivos, sobre todo en estado salvaje. Y entonces para mí fue todo un regalo encontrarme con él cara a cara, no un día ni dos, sino muchas veces durante el verano pasado. Y quiero empezar presentándole porque podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué ganaría yo con un vecino como él? ¿Qué gano yo teniendo un zorrito como vecino del lugar donde vivo? Y podríamos empezar hablando de razones antropocéntricas, de razones instrumentales, ¿no? De que el hecho de encontrarme cara a cara con este ser vivo, pues me produce un placer estético indescriptible porque me encanta que me devuelva la mirada, observar su comportamiento, aprendo mucho de él
y, en fin, podríamos decir un sinfín de razones al respecto, ¿no? Podríamos hablar también de razones ecosistémicas, de razones también instrumentales para el bien de los ecosistemas que tiene la presencia de un mesocarnívoro, como es el zorro, en un territorio dado. Y es que, pues, como es una especie generalista que se alimenta de diversas cosas, ¿no? Pues ayuda a la dispersión de semillas porque es frugívoro, ayuda también a controlar algunas especies como roedores y tienen un papel que, dentro de los ecosistemas que es muy importante, ¿no? Pero más allá de todas estas razones instrumentales, razones ecosistémicas, razones antropocéntricas, es importante resaltar que es un individuo con un valor inherente, con un valor en sí mismo, en tanto que es un ser sintiente y con unas propias capacidades. A veces se habla, ¿no? Y creo que antes se hablaba de cuál es el valor moral de los animales, en qué nos apoyamos, y se ha hablado de la sintiencia, del sufrimiento, por supuesto es un valor necesario, ¿no? Pero es verdad que también hay otros valores, como yo defiendo un poco a la hora de hablar de rewilding, como es el valor de la libertad, de la soberanía, de poder desarrollar las propias capacidades que tiene este individuo, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta porque el zorro es un ser que tiene su propia manera de estar vivo y eso le da concede un valor en sí mismo que creo que es muy importante tener en cuenta. Os presento todas estas reflexiones en torno al zorrito porque a la hora de hacer una actividad de rewilding, ahora explicaré qué es el rewilding, para quienes no los conozcáis, a la hora de hacer una práctica de rewilding, que consiste, por ejemplo, en una reintroducción de una especie, en un desplazamiento de una especie, es muy importante tener en cuenta cómo va a afectar esto a múltiples dimensiones, porque va a afectar a escala ecosistémica, va a afectar en nuestras sociedades y va a afectar en la propia vida de los animales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a haber, pues, como se suele decir en el lenguaje de la filosofía moral, tanto daños como perjuicios morales. Siempre va a haber pros y contras. No va a ser una práctica igual de totalmente positiva o totalmente negativa, sino que va a haber ciertos claroscuros. Bueno, antes de seguir avanzando con la charla, ¿qué es esto del rewilding, no? El rewilding se puede traducir en nuestra lengua como resilvestramiento, como resalvajación o como renaturalización. Y consiste, es un proceso de regeneración ecológica que se propone dentro de la rama de la biología de la conservación y consiste, pues, en recuperar ecosistemas biodiversos y funcionales, limitando, eso sí, la intervención humana. Y esto es muy importante, este último punto, porque la biología de la conservación, pues, muchas veces se ha encargado de gestionar, estar encima de los animales, de las especies vegetales, de los ecosistemas, gestionando que haya, transformándolos constantemente, ¿no? Y el rewilding lo que dice es que hay que echar el ancla a nuestras pretensiones, a nuestras acciones y dejar que la naturaleza se regule un poco a sí misma, porque en general lo va a hacer mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que diferencia al rewilding de otras estrategias predominantes en la biología de la conservación. Era un poco una intuición de laissez-faire, que se suele decir, de dejar hacer a la naturaleza, pues, su propio ritmo y no intervenir y estar encima constantemente de ella. También el rewilding rescata una metodología, una estrategia que se suele llamar de top-down, que es de arriba abajo, y que enfatiza como el papel de una gran especie, como puede ser un gran carnívoro, ¿no? Como un lobo, o un gran herbívoro, como por ejemplo un bisonte, puede desempeñar un efecto de cascada trófica sobre otras especies, incluso cambiando y llegando a afectar todo un paisaje biogeográfico, ¿no? Y el ejemplo más paradigmático que muchos conoceréis es el caso de la reintroducción de los lobos grises en el Parque Nacional de Yellowstone, que tuvo lugar hace unas pocas décadas y que tras la desaparición de lobos, pues se vio como el paisaje estaba bastante degradado, se perdió la biodiversidad porque abundaban mucho los herbívoros y no habían carnívoros que regularan estas poblaciones. Y al reintroducir los lobos, sí que regularon las poblaciones de herbívoros y esto hizo que proliferara enormemente la biodiversidad del entorno, se reverdeciera todo el parque natural, incluso cambiara el curso de los ríos, ¿no? Y se usó como una especie de efecto paraguas sobre las dinámicas de otras especies y sobre el propio funcionamiento de los ecosistemas. Así que un poquito de esto consiste el rewilding, de dejar a la naturaleza que siga su curso y se regenere por sí misma, con una intervención sobre todo mínima por parte de los humanos. ¿Y por qué es importante pensar el rewilding, el resilvestramiento, desde la filosofía? Pues yo creo que por dos razones principales. Por razones teóricas podríamos decir que porque puede ayudar a redireccionar o al menos a repensar algunas actitudes que tenemos nosotros los seres humanos hacia la naturaleza no humana. Y también porque ayuda a recuperar la humildad como un valor ético que muchas veces se tiene olvidado. Y luego, a nivel más pragmático, podemos decir que es importante repensar el rewilding desde la filosofía, porque es una estrategia que puede ayudar, tiene el potencial de ayudar a revertir y a frenar
la crisis ecológica es en la cual estamos todos metidos. Puede ayudar a frenar procesos de deterioro ambiental y esto hace que muchos científicos pues, digan que es una medida urgente, que hay que hacer rewilding a gran escala porque va a ayudar un poco a salir de esta crisis ecológica en la que nos hemos metido, ¿no? Pero como ya sabemos, la urgencia, ¿no? Y esto en la anterior ponencia se hablaba, ¿no? De que una cosa son los datos científicos y otra cosa es la reflexión moral al respecto, la reflexión filosófica. Y es que la urgencia muchas veces no es buena compañera de la ética, porque nos empuja un poco a tomar decisiones rápidamente y lo que necesitamos a veces es reflexionar detenidamente sobre los pros y las contras de cada acción que vayamos a hacer, ¿no? Sea de rewilding o sea de cualquier tipo de acción de la que podamos hablar. Entonces, cuando se habla de rewilding hay que evitar también la polarización del debate, diciendo que el rewilding es una súper buena idea, que es deseable, es un deber moral, que necesitamos rewilding a toda costa y donde sea, o bien la otra cara de la moneda, la otra polarización que nos diría que el rewilding es algo que hay que rechazar ya por sí, que es una mala idea y que hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar todos estos extremos y analizar desde un esfuerzo interdisciplinar donde trabajemos juntos biólogos, filósofos, historiadores, geógrafos, etcétera, pues los pros y los contras que puede tener el rewilding, porque va a afectar de manera multidimensional, como decía al principio de la charla. Bueno, voy a seguir hablando de algunas reflexiones que evocan mi libro, aplicándolo a 3 especies, que creo que me dará tiempo exponer aquí, que creo que son bastante emblemáticas dentro de los procesos de rewilding, de reintroducción o de conservación de especies. Y voy a aplicar reflexiones a este otro vecino que no está tan lejano como el que tengo, que es el zorrito, que este es un lince euroasiático o lince boreal y que creo que puede ilustrar muy bien algunas controversias que surgen a la hora de pensar en su reintroducción o en su conservación en algunas zonas, como puede ser, por ejemplo, la península ibérica. ¿Por qué es importante reintroducir el lince boreal, el lince euroasiático? Bueno, pues porque puede generar, desempeña un rol como gran carnívoro, que también un depredador generalista, entonces pues puede ayudar a controlar las poblaciones de grandes herbívoros, como pueden ser ungulados, es decir, corzos, ciervos, jabalís. Puede ayudar también a controlar las poblaciones de mesocarnívoros, como son tejones, zorros, martas, etcétera, y esto puede hacer un efecto paraguas sobre otras especies y proteger especies amenazadas, como puede ser, por ejemplo, el urogallo, que es un ave galliforme que está presente en los picos de Europa, aquí en la península ibérica, o en los Pirineos franceses y catalanes, y que es una especie muy amenazada y se prevé que la reintroducción del lince boreal en zonas cercanas a los Pirineos, estas zonas donde está el urogallo, podría ayudar a salvaguardar un poco la especie mediante un control trófico que ejerciera sobre sus principales depredadores. En fin, hay muchas razones que no entraré ahora a decir por qué es importante para el ecosistema la reintroducción del lince euroasiático o su conservación, pero lo que es interesante reflexionar es sobre el apelativo que se le suele decir o el atributo con el que se le suele caracterizar, que es el de especie clave. Especie clave significa que ejerce una influencia, que hace como un efecto paraguas, que cubre dinámicas de otras especies y que ayuda a que el ecosistema pues, pueda regenerarse de manera sana, de manera funcional y con una mayor biodiversidad. Claro, la atribución de especie clave sirve como una especie de priorización a la hora de proteger esta especie por encima de otras. Es decir, que puede implicar que en una situación de competición entre especies, en la cual pues, nos encontremos con el lince euroasiático, que es una especie clave, y que compita con otras especies no clave, prioricemos la protección del lince euroasiático y desplacemos o incluso se pueda defender que se eliminen otras especies animales, ¿no? Con lo cual, pues esto tiene una controversia dentro de la ética animal que hay que abordar sin ninguna duda, ¿no? Es decir, el apelativo de especie clave establece una suerte de jerarquía moral en los animales. Ahora bien, en mi libro discuto que esta categoría de especie clave, que está basada en una serie de datos dentro de la biología de conservación, de la ecología, también tiene una carga de sentido que depende de una cierta relatividad cultural. Es decir, no es una realidad ontológica el apelativo de especie clave que acompaña a una especie animal, sino que es una realidad que va a cambiar y va a depender según el contexto histórico, según el contexto espacial y según el contexto temporal en el cual estamos analizando una misma especie de animal. Por ejemplo, pienso en el caso del castor, que en algunas zonas europeas pues, se considera una especie clave también, una especie ingeniera, muy propositiva para el bien de los ecosistemas,
También es así en Norteamérica, pero en cambio en Latinoamérica se le considera una especie invasora, que no ejerce un papel de ingeniera ecológica, porque más que nada lo que hace es destruir pues, bosques autóctonos y diezmar un poco la biodiversidad predominante del territorio, ¿no? Entonces, depende de en qué contexto estamos analizando una especie, es que podemos entenderla como especie clave o bien quizás como una especie invasora u otro apelativo eh, que podamos atribuirle sobre estos animales. Otro tema, otra problemática que creo que rescata la reintroducción o la conservación del lince euroasiático es el tema de la hibridación, de que pudiera reproducirse junto al lince ibérico y con ello pues perderse la especificidad genética de otras especies como es el lince ibérico. El caso del lince ibérico es bastante paradigmático, bueno, bastante, no paradigmático, pero sí específico de la península ibérica, y es que es una especie endogámica que solo tenemos en el sur de nuestra península y que pasó hace muy poquito por un cuello de botella, en la cual quedaban poco más de 100 ejemplares, y en los últimos años sí que ha ido recuperándose la especie y ahora tenemos pues unos 1.300 ejemplares o algo así. ¿Qué pasa con el lince, tanto ibérico como euroasiático? Que son especies que necesitan áreas biogeográficas muy amplias para un buen florecimiento de sus capacidades. Entonces, es de esperar que el lince ibérico vaya expandiéndose hacia el norte de la península ibérica y entonces, en caso de reintroducción del lince euroasiático, nos encontraríamos con el posible problema de que pudieran intercruzarse ambas especies, se encontrarían y se podría perder, según vayan pasando generaciones, la especificidad del lince ibérico y perderse para siempre esta especie, ¿no? Desde aquí podemos ver dos posicionamientos morales o éticos respecto a esta situación de conflicto de la hibridación. Podemos hablar de perspectivas consecuencialistas que nos dirán que la hibridación será un problema moral o no en función de las consecuencias que esto pueda generar. Es decir, que si se hibridan ambas especies será quizás algo negativo o no en función de si se pierde para siempre el lince ibérico. Y luego podemos adoptar una perspectiva deontológica o de principios que no tenga en cuenta las consecuencias ya de la hibridación, sino que diría que la hibridación, siempre y cuando es facilitada en cierta manera por la intervención humana, de manera que podríamos llamar artificial, siempre va a ser algo reprobable, porque podríamos decir que está mal jugar a ser dioses, ¿no? Controlando un poco pues, la vida de otros seres vivos y que de esta manera los estamos devaluando, porque los estamos tratando un poco como un medio para un fin, los estamos instrumentalizando, ¿no? Entonces, esto también remitiría a algunas preguntas como que cómo entendemos la intervención humana y cómo entendemos la naturaleza. Porque si entendemos la naturaleza como que una parte de nosotros mismos, no de una manera separada en la cual podemos intervenir externamente en esta dicotomía cartesiana de objeto-sujeto, ¿no? Sino que entendemos que nosotros estamos dentro de la naturaleza y formamos parte de ella, entonces entender la hibridación y una posible intervención sobre otra especie como un problema moral quedaría quizás un poco más entredicho, ¿no? Entonces rescata una serie de preguntas filosóficas que creo que merece la pena también plantearse. Otro tema que trae colación el tema de la reintroducción o la conservación del lince euroasiático es la gran cuestión del paternalismo. Y es que a veces hay proyectos de rewilding holocénico, ¿no? De rewilding de algunas especies que existían en un territorio dado hace unas pocas décadas, unos pocos siglos, que consiste en una primera fase de intervención en la cual cogemos a un animal y lo criamos en cautividad para que se pueda aprender de alguna manera a adaptarse al nuevo territorio y después de una generación o dos generaciones lo liberamos en estado salvaje. Recordemos que la premisa del rewilding es intervenir lo mínimo posible en la naturaleza. Entonces no es mantener zoológicos ni reservas pequeñas de animales, sino después de una pequeña fase de intervención o de cautividad, siempre y cuando sea necesaria, si no es necesaria mejor ahorrársela, pero en caso de que sea necesaria, luego la idea es que se pueda soltar al animal y dejarlo libremente por la naturaleza, ¿no? Y hay ejemplos de rewilding que sí que han mantenido esta filosofía. Por ejemplo, la cabra montesa en los Pirineos, los osos eslovenos en varias zonas de Europa, ha sido así. También, por ejemplo, el yaguaraté, el jaguar en Argentina, sí que ha pasado de un estado de cautividad durante 2 generaciones, pero hace poquitos meses se liberaron en el parque de Iberá, creo que se llama, la primera madre con sus crías, donde pueden disfrutar del ecosistema de manera plenamente libre, ¿no? Entonces, estos ejemplos sí que nos pueden ilustrar cómo se ponen límites al paternalismo, ¿no? A ese deseo de controlar la vida de los animales para que no puedan sufrir y de dejarles ya a su libre arbitrio.
pero sí que hay proyectos de rewilding donde no está tan claro que se estén poniendo límites al paternalismo. Y, por ejemplo, pienso aquí en una reserva holandesa, la reserva de Oostvaardersplassen, que se denomina a sí misma como un proyecto de rewilding y que plantean todo un problema alrededor del paternalismo. La reserva de Oostvaardersplassen es un gran humedal de unas 5.000 hectáreas más o menos, si no me equivoco, que contiene grandes herbívoros de diferentes especies, uroeg, caballos, etcétera, y también contiene un montón de aves. Pero no tiene carnívoros en esta reserva, porque un carnívoro, por lo general, necesita un área biogeográfica, como he dicho antes, más amplia, de unas cuantas decenas de miles de hectáreas, o si no, 100.000 hectáreas. Entonces, se considera que no sería viable introducir carnívoros en este refugio, ¿no? ¿Qué problema tiene el hecho de que en esta reserva hubieran grandes herbívoros en un cercado como es la reserva? Pues que se llegó el caso de que hace unos pocos años, por leyes malthusianas, ¿no? Podríamos decir, la población creciente tras reproducciones de herbívoros agotó los recursos naturales de la reserva, acabó con la vegetación y eso hizo que padecieran hambrunas. Y seguido las hambrunas fallecieran una gran cantidad de individuos de estos herbívoros, ¿no? Claro, esta praxis, ¿no? Esta situación fue muy denunciada por colectivos animalistas, diciendo que había que intervenir sobre esta reserva suplementándoles con alimentos a estos herbívoros para que no sufrieran y no fallecieran enormemente, ¿no? Y claro, los directores de la reserva se escudaban y objetaban diciendo, no, es que este es un proyecto de rewilding, no podemos intervenir constantemente sobre la naturaleza y hay que dejar que ella misma se autocontrole y se autogestione. Claro, esto, bueno, después, al fin de la película, es que después de varias presiones, sí que decidieron suplementar alimentariamente estos animales. También en algunos casos se plantearon practicar la eutanasia, ¿no? Medidas que podríamos hablar, tanto una como la otra, de paternalistas, pero genera, de una manera u otra, un efecto bola de nieve. Y es que si vamos suplementando alimentariamente a algunos individuos para que no sufran, al año siguiente tendremos más individuos y necesitaremos más alimentos para poderles suplementarles, ¿no? Entonces, seguiremos arrastrando un paternalismo cada vez más cargado conforme vayan pasando pues, los años y crea todo un problema moral. Esto también conecta con el tema de hasta dónde tenemos que vallar o cercar un territorio y hasta cuándo, ¿no? Porque uno de los problemas de esta reserva de Holanda es que, claro, estaba cercada y los animales no podían expandirse, ¿no? Pero es verdad que si nos encontramos en una situación como el antropoceno, donde está tantos hábitats pues, degradados por nuestra acción, ¿no? Hay tantas carreteras, tantos riesgos de que los animales colisionen con los vehículos y con otras prácticas antropocéntricas, ¿no? Pues es verdad que a veces hay que plantearse protegerlos, ¿no? Pero claro, ¿hasta cuándo es viable esta protección y hasta dónde habría que extenderla? Son problemas que hay que plantearse sin ninguna duda. Vamos con otro ejemplo, que es el de rewilding, que es el de la reintroducción o conservación de grandes herbívoros. He hablado antes de los carnívoros, ¿no? Ahora vamos con los herbívoros. Voy aquí a discutir, por ejemplo, el caso del bisonte europeo, que es un pariente, bueno, muy similar al bisonte americano o al búfalo, que todos conocemos por películas clásicas como Bailando con Lobos o una película más moderna como es El Renacido de Revenant de Leonardo DiCaprio, ¿no? ¿Y por qué es importante la reintroducción o la conservación de una especie, de un gran herbívoro como puede ser el bisonte? Pues, por ejemplo, porque puede ayudar a prevenir incendios, y es que al ser un gran herbívoro abre claros en los bosques, también ramonea sobre las vegetaciones lechosas, con lo cual hace que prendan menos algunas superficies vegetales, ¿no? También se ha estudiado cómo el episoteo de grandes mamíferos que pesan pues, de 500 kilos para arriba puede ayudar a retener el permafrost, esa capa de hielo que contiene el gas metano, que sabemos que es muy perjudicial para el cambio climático, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero muy agresivo. Entonces, genera una serie de beneficios ecosistémicos por los cuales sería razonable, desde una perspectiva de rewilding, reintroducir estas especies, por ejemplo, en la península ibérica, que ya hay varios proyectos, o en otras zonas como, por ejemplo, en Reino Unido, que hace muy poquito vi la noticia de que se han empezado a reintroducir los primeros 3 o 4 ejemplares de bisonte en Similimercat. Entonces, todo esto conecta con la pregunta de hasta qué época sería legítimo, no solo ecosistémicamente o a nivel de datos científicos de que tenga éxito la restauración de una especie, sino a nivel también moral, hasta qué época sería legítimo reintroducir o devolver a la vida algunas especies. Y es que, claro, si nos bajamos en un horizonte temporal cercano, en el periodo del Holoceno, que comprende
desde hoy hasta hace 12.000 años más o menos, podríamos hablar de la reintroducción del bisonte, la reintroducción del lince, reintroducciones de lobos, pero claro, ¿por qué no ir más allá, como se han planteado ya algunos proponentes del rewilding, y hacer un rewilding pleistocénico que consista, por ejemplo, en devolver animales que existían en la época de hace más de 12.000 años, como puede ser el mamut, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, de rewilding en el Pleistoceno, en Siberia, cerca de Rusia, que en colaboración con genetistas de Harvard, con George Chart, que es quien lidera un poco este equipo de investigación, está clonando y haciendo ingeniería genética en algunos elefantes para recuperar un poco el ADN de este mamut extinto y introducirlo en el cuerpo en embriones de elefantes asiáticos y así restaurar o hacer un proceso como de desextinción del mamut para poder reintroducirlo luego en según qué zonas, ¿no? Y limitar mucho pues algunos efectos como pues el cambio climático, ¿no? Todo esto, pues claro, tiene muchas controversias a nivel de clonación con animales, a nivel del despilfarro económico que puede suponer, a nivel de también considerar hasta qué punto es viable y recomendable recuperar un ecosistema que existió hace tantos años, ¿no?, atrás. Y esto también pues, guarda relación con lo que se suele llamar dentro de la biología de la conservación con el punto de referencia cambiante. Y es la idea de que la consideración de que un ecosistema va a ser mejor que otro depende de nuestro background, de nuestras historias personales, culturales, sociales, históricas que tengamos detrás de nuestras vidas, ¿no? Todo esto también apela a que deberíamos quizás romper un poco las clasificaciones binarias con las cuales categorizamos una especie. Es decir, deberíamos quizás ir más allá de atribuir a una especie la consideración de que es una especie nativa o una especie invasora, porque muchas veces no está sencilla esta clasificación, porque depende del punto de referencia que consideremos, es que podemos hablar de una especie como nativa o no. Por ejemplo, en la península ibérica, en España, hace 14-15.000 años era una especie nativa, pues los leones y las hienas de las cavernas, pero reintroducirlas hoy nos parecería una barbaridad y diríamos que una especie invasora, ¿no? Entonces, depende del contexto en el cual nos situemos, es que podemos hablar de esta categoría o de otra, ¿no? Entonces, tal como proponen algunos autores en este artículo que cito aquí, habría que ampliar y degradar este binarismo, esta polarización y proponer términos intermedios a la hora de categorizar las especies. También habida cuenta del cambio climático acelerado que estamos viviendo, ¿no?, y que empujan a algunas especies a que se puedan desplazar forzosamente hacia otros ecosistemas y más que verlas como invasoras, entenderlas y verlas como refugiadas climáticas. Creo que podría ser mucho más contributivo para la reflexión filosófica y sin duda para la biología de conservación. Bueno, vamos con el último ejemplo que ya me da tiempo presentar aquí y que también guarda relación con proyectos de rewilding, que es hacer rewilding, es conservar, es recuperar especies de necrófagas. Por necrófagas entiendo los buitres. En Europa tenemos 4 especies de buitres, que son los buitres negros, el buitre leonado, el alimoche y el quebrantahuesos, y tenemos la buena fortuna de que la península ibérica, donde yo estoy viviendo en España, es el único país donde nidifican estas 4 especies. Claro, eso nos hace un país pues, idóneo para que podamos exportar o facilitar el desplazamiento de las especies que nidifican aquí hacia otros países donde no están presentes, como por ejemplo en Bulgaria la reintroducción de buitres negros, ¿no? ¿Por qué puede ser interesante reintroducir o conservar las aves necrófagas? Pues aquí voy a comentar, por muchas razones, pero voy a comentar solamente 2 porque no me dará tiempo a más. Por un lado, porque pueden regular las poblaciones de ungulados y por otro lado, porque causan beneficios indirectos sobre la salud global que nos afecta de una manera u otra a todos, a las personas, a los animales no humanos y a los ecosistemas. Bueno, sobre el primer punto, podríamos preguntarnos cómo pueden regular ungulados las necrófagas, los buitres, si no son depredadores, son carroñeras. La respuesta es que mediante interacciones indirectas, porque generan prisas y presiones sobre los lobos, sobre los grandes carnívoros o sobre otro tipo de depredadores. Cuando unos lobos van a atacar a un herbívoro, a un ungulado, como puede ser un jabalí, y ven pues, necrófagas merodeando cerca, van a hacer ataques con más frecuencia para no tener que competir con la carroña, con el alimento que después queda después del ataque, con los buitres. Entonces van a atacar con más frecuencia y esto va a generar un impacto a muchas dimensiones. Va a hacer que los depredadores, apresurados por los buitres, ataquen a las poblaciones más vulnerables
de ungulados. ¿Qué son las especies más vulnerables? Pues pueden ser, por un lado, los recién nacidos, y esto hace que frene la tasa de natalidad de reproducción de herbívoros, ¿no? Más que las estrategias cinegéticas de caza humana en las cuales pues, se suele cazar la matriarca, ¿no? Porque si se caza el ejemplar de mayor tamaño, que suele ser la madre, por ejemplo, en el caso de los jabalíes, esto hace que las crías alcancen la madurez sexual antes de tiempo y se reproduzcan más, con lo cual encontramos la paradoja que se suele haber dentro de, cuando se habla de la caza humana, de que cuanto más cazamos, por ejemplo, jabalís o corzos u otras especies, más poblaciones hay, ¿no? Y es porque no somos tan eficientes como, por ejemplo, otros depredadores naturales como podrían ser los lobos, ¿no? Otro ejemplo de poblaciones de especies vulnerables serían, aparte de los recién nacidos, serían atacar a aquellos más enfermos. Es decir, que van a atacar a aquellos que estén más debilitados y eso va a facilitar indirectamente que se limite, se regule y se reduzca la transmisión de enfermedades infecciosas. Porque si va a atacar sobre todo a las poblaciones de jabalís afectadas por ejemplo, por tuberculosis o brucelosis, esto va a hacer que se reduzca la propagación y la infección en otras especies, ¿no? Entonces, puede mitigar un poco los perjuicios sobre la salud global que pueda tener esta interacción. Y esto me recuerda también al caso de la India, en la cual se observó cómo debido al suministro de un fármaco antiinflamatorio sobre el ganado, que es el diclofenaco, tuvo un efecto indirecto sobre las poblaciones de necrófagas y hizo que un gran número de buitres falleciera durante un periodo del siglo pasado. Claro, esto tuvo una serie, porque se ve que el diclofenaco con el cual se alimentaban las aves, ¿no? De manera indirecta por los cuerpos del ganado, pues no lo metabolizaban bien y acababan muriendo envenenadas, ¿no? Esto tuvo un efecto sobre la salud pública en la India muy notorio y que se pudo documentar. Y es que al haber más cuerpos en descomposición de ganado, por la falta, la escasez de buitres, esto hizo que hubiera mayores contagios, por ejemplo, de algunas enfermedades como podría ser pues, el cólera o el tifus, porque al haber más decomposición de cadáveres junto a ríos y masas fluviales, se hubo una mayor transmisión de estas enfermedades por las aguas. Al haber también mayores cuerpos en descomposición en estado salvaje, hizo que algunos perros silvestrados encontraran más alimento, con lo cual se podían reproducir más y aumentar la proliferación y la transmisión de enfermedades como la rabia o la sarna, ¿no? Entonces, en definitiva, se observó cómo pues, el declive de algunas aves, como las necrófagas, tenía perjuicios sobre la salud pública. Entonces, estos casos lo que nos muestran es, por un lado, las ventajas para la salud que genera tener una biodiversidad sana, de una perspectiva que podríamos llamar de One Health, de una sola salud, y por otro lado, invita a replantearnos si es ético o no reintroducir pues, ciertas especies de animales, ¿no? Que son seres sintientes que pueden sufrir en contextos donde no hay una coordinación de intereses humanos, como puede ser la falta de regulación de fármacos en el ganado, ¿no? Como hemos visto con el diclofenaco, como puede ser pues, por restos de plomo de la caza de la práctica cinegética y que puede envenenar a muchas aves, como puede ser la colisión que pueden tener muchas aves también con molinos eólicos, ¿no? En un proyecto de transición energética que en teoría parece muy favorable para frenar la crisis climática, pero tiene un impacto en la biodiversidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas dos dimensiones a la hora de dialogar un poco la preocupación ecológica y la preocupación por la vida de los animales. Y ya sintetizando, porque ya no me da tiempo a más, dicho muy brevemente, creo que hay muchas consideraciones éticas que hay que tener en cuenta a la hora de repensar la práctica del rewilding y cualquier práctica de biología de la conservación. Hemos visto que hay influencias culturales, ¿no? De que a la hora de categorizar algunas condiciones, algunos atributos, pues como la de especie clave que hemos visto, especie ingeniera o la de especie nativa o especie invasora, hay cierta arbitrariedad cultural de fondo a la hora de evaluar ese horizonte de referencia, ¿no? Que podemos tener y hay que ser críticos con este horizonte cultural. Hemos visto también influencias económicas y es que a la hora de reintroducir o de despachar y eliminar una especie no humana, pues puede haber subvenciones de fondo, como puede ser un proyecto LIFE de biología de la conservación, puede ser un proyecto de clonación o de ingeniería genética en el cual mueven muchos millones y se prima que haya un proceso de desextinción de especies. Puede haber también motivaciones de turismo, ¿no? De turismo ecológico, podríamos decir, y eso puede valer la pena de que se reintroduzcan algunas especies o no.
En definitiva, son motivos obviamente instrumentales, pero que influencian sobre los proyectos de rewilding de una manera neutra. Luego también podemos encontrar influencias sociales y psicológicas, y en las cuales podemos proyectar sobre los animales, ¿no? En un ejercicio de antropomorfización, pues nuestras propias inclinaciones, nuestras propias creencias, nuestros propios sentimientos y formas de vida, como puede ser el miedo, la ilusión o la sobreprotección, ¿no? Como hemos visto con los ejemplos del paternalismo. Hemos visto también influencias en la salud global y hemos visto también influencias en las actividades humanas, como puede ser en la ganadería, la práctica cinegética o incluso la transición energética. Entonces, ya para acabar, aquí en esta charla pues me he centrado en 3 ejemplos así más paradigmáticos, ¿no? de especies que creo que son más emblemáticas y que podemos empatizar o despertar nuestra curiosidad más rápidamente que otras especies, que se ha hablado de, por ejemplo, de insectos, pero el rewilding no consiste solo en reintroducir grandes animales, sino consiste en recuperar ecosistemas sanos, y para ello hay muchas estrategias. Puede ser recuperar grandes animales y puede ser recuperar pequeños animales como son insectos, ¿no? Como por ejemplo los escarabajos peloteros o las lombrices, que se ha demostrado que funcionan muy bien para recuperar la fertilidad de los suelos, ¿no? En un ejercicio que podríamos llamar de rewilding edáfico, del humus de la capa terrestre. Podemos hablar de rewilding de las ciudades mediante un reverdecimiento del asfalto, ¿no? Y de las zonas grises, y en fin. Y todas estas metodologías lo que creo que deben invitar es a repensar y a reflexionar con mucha cautela el balance positivo y negativo a muchas dimensiones que puede tener cualquier práctica de biología de la conservación. Y esto es todo, muchas gracias y encantado de escuchar o leer comentarios, preguntas que podáis tener. Voy a dejar de compartir. Vale. Pues muy interesante, Cristian, este adelanto, este spoiler que nos das de tu libro, y de verdad que yo ya estoy ansioso por poder revisarlo, por poder leerlo. Alguien que quisiera hacerle alguna pregunta, ya estamos un poco pasados de tiempo, pero pues siempre le pedimos a los asistentes, pues que saben que esto es un poco de tiempo abierto, ¿no? Entonces, adelante, quien guste tomar la palabra, simplemente abra su micrófono. Adelante, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quiero hacer una pregunta con relación al rewilding, digamos. En Argentina, por ejemplo, este tema de reintroducción no está regulado en ninguna norma jurídica. ¿Qué pautas el expositor considera que deben estar volcadas o límites a la reintroducción en normas jurídicas? O sea, en cuanto a límites éticos que deban reflejarse en alguna norma o regulación que surja de forma específica. No sé si en España está regulado el tema del rewilding o reintroducción. En Argentina no está regulado específicamente. Pues sí que hay cierta regulación a la hora de ejercer. Bueno, de hecho, empezaría diciendo que no hay apenas proyectos de rewilding como tal en España, en la península ibérica. Sí que están por otras partes de Europa, y sí que en Argentina, ¿no? Pues este proyecto de la reintroducción del yaguaraté en Iberá, ¿no? Pero sí que se suele decir que uno de los criterios que deben acompañar a cualquier reintroducción de especies es el de fijarse también en si es una especie pues, en peligro de extinción, o si es una especie sobre todo nativa, que pertenecía antes a nuestro territorio. Y por eso decía que hay que ser críticos con estas atribuciones, ¿no? Porque muchas veces, para considerar que una especie es nativa de un territorio dado, se tiene como referencia que hace unas pocas décadas, sobre todo, pues hubiera nidificado o se hubiera criado poblaciones estables, de manera que hubiera habido una cierta sucesión generacional, ¿no? Y claro, hay veces que hay mucha controversia porque a veces nos basamos en yacimientos pues que podemos encontrar que no están muy claros de si esa especie nidificó o crió o no, o se puede confundir con otras especies porque a veces sí que apela a una natividad o una presencia de esa especie hace unas pocas décadas, pero a veces sí que se tiene en cuenta de que hubiera estado hace unos siglos, ¿no? Porque siempre el marco de referencia suele ser, al menos aquí en Europa, diría que es un marco holocénico, ¿no? De reintroducción de especies que han estado presentes en un territorio hace unas pocas décadas o incluso unos pocos siglos, podríamos decir, pero no remontarse a 15.000 años atrás. Por eso no sería viable, por ejemplo, reintroducir leones o hienas en la península ibérica.
Pero sobre todo el criterio que se suele seguir es que, por un lado, sea nativa en ese horizonte temporal y, por otro lado, que no amenace otras especies en peligro crítico de extinción o en peligro o en situación vulnerable y que pueden ser también emblemáticas del territorio, porque entonces habría que limitar un poco esta reintroducción. Ahora bien, nuevamente son criterios, y esto también es algo que discuto en el libro, que se basan en cuestiones ecológicas, en cuestiones ecosistémicas, ¿no? Y habría que tener en cuenta también un poquito la vida de los animales, cómo está en juego a la hora de hacer estos desplazamientos a veces forzados, estos ejercicios de translocación de especies, ¿no? No es el caso de Argentina si está regulado o no, la verdad es que los conozco, pero es verdad que hay que tener en cuenta un poco cómo va a impactar en la vida de estos animales un desplazamiento que a veces pues, se van a encontrar en un territorio en el cual no están del todo habituados porque hace tiempo que no anduvieron por allí, ¿no? Entonces, a nivel de legislación, sobre todo lo que digo, hay esos dos criterios como de natividad y de amenaza hacia otras especies importantes, pero no se tiene, es desde un criterio sobre todo ecológico, ¿no? Desde un punto de vista más, podríamos llamar desde la ética animal, de preocuparse por la propia vida de los animales que están siendo desplazados. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra? Lupita, ¿abriste tu micrófono? Bueno, no. ¿Nadie más? Perdón, y me cambié el teléfono y se me abrió, pero pues muchas felicidades, aprovechando el uso de la palabra y pues ojalá puedan seguir invitándolos a nuestros dos ponentes de hoy. Excelente. Muy bien. Pues Cristian, Sí, tengo una pregunta. adelante. Bueno, no es directamente con el rewilding, pero siento que está un poco relacionado. En relación a la situación tan grave en la que se encuentra nuestro planeta, ¿no? ¿Qué considera el ponente que considera que es correcto o ético todavía la caza? Sobre todo en España, pues que está muy fuerte ahí esta cuestión de la caza, ¿no? Y en el sentido de que, pues no solamente, como lo mencionó él, del envenenamiento de los animales con los cartuchos que se quedan ahí, ¿no? Además de los que asesinan, sino también, bueno, pues que los cazadores españoles usan galgos que en cuanto termina la temporada de caza, pues van y los ahorcan o los asesinan porque ya no les sirve, ¿no? Entonces, en la situación en la que se encuentra nuestro planeta, no debería ya de prohibirse la cacería que se hace pues indiscriminadamente y sin ninguna postura ética, si no en todo el mundo, cuando menos en España. No, porque también es como lo de los circos, ¿no? Ellos a lo mejor alegarían que debe de regularse, pero ¿quién va a hacer esa regulación y esa supervisión, ¿no? Entonces, pues yo estoy totalmente en contra de la caza de animales, ¿no? Y ellos siempre justifican que soberbiamente que ellos regulan y controlan las poblaciones cuando cazan la cantidad de animales que quieren, muchas veces asesinan bebés, asesinan madres embarazadas. Entonces, ¿qué se podría hacer, no? Si no, o sea, si considera él que ya es obsoleta, que ya realmente no debería de existir la caza, y qué se podría hacer pues para reducirla a lo mínimo, ¿no? De hecho, también no recuerdo qué país de acá latinoamericano ya prohibió la caza deportiva de peces, ¿no? Entonces, pues esa sería mi pregunta, ¿no? Si considera que pues es correcta o debería de eliminarse totalmente y qué podríamos hacer pues para eliminarla, ¿no? Esa sería Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, coincido plenamente en que la caza debería dejar de existir, sobre todo aquí en territorios, en zonas, en países industrializados, ¿no? Donde no es necesaria para nada, no es necesaria para nosotros sobrevivir, para obtener alimento, sino que sobre todo es un lujo, un capricho, ¿no?
de muchas pues, personas que se dedican a esta actividad y que generan un sufrimiento a muchos órdenes, ¿no? Sobre los animales, por supuesto, cazados, pero también sobre los animales que se utilizan para la caza, como bien comentabas, ¿no? El caso de los galgos. Y yo creo que, bueno, que en países industrializados donde no es para nada necesaria, debería prohibirse esta práctica por efectos ecosistémicos, por efectos en la vida de los animales, ¿no? Y muchas otras razones. ¿Y cómo podríamos pues proponer, ¿no? esta transición para abandonar la caza? Pues yo diría justamente que pues, divulgando sobre los beneficios que puede tener la regulación trófica entre los animales salvajes. Nosotros no vamos, como he explicado en la charla, ¿no? Nosotros no vamos a regular mejor la población de los animales que lo que hacen los propios animales. Entonces, una buena estrategia para contraargumentar la idea esta de que los cazadores ayudan a gestionar las poblaciones, por ejemplo, de herbívoros, es decir, no, introduce carnívoros salvajes que ellos van a gestionar mejor las poblaciones de herbívoros que nosotros, porque además van a frenar mejor la tasa de natalidad, como he explicado con el caso de los jabalíes, y van a ayudar a frenar mejor la propagación de enfermedades. Entonces, yo creo que concienciar sobre estas interrelaciones e interdependencias que tiene la vida salvaje a sí misma, con esta idea que responde, ¿no?, al rewilding de que la naturaleza se sabe autogestionar mejor que nosotros, ¿no? Es que podemos abrir un poquito de luz en esta dirección de defender que la caza debería quedarse un poco ya relegada de nuestras prácticas habituales. Ok, bueno, por último, Gracias. Gracias por su participación. Ahí se me... Bueno, Libera Animal, por favor, y con esta participación, después cederemos la palabra a Cristian Moyano ya para cerrar. Adelante, Libera Animal. Gracias. Yo quería preguntarle, el rewilding, si tiene directa conexión con el intervencionismo en la naturaleza. Pues es muy buena pregunta y claro que tiene conexión en el sentido de que justamente supongo que te refieres al intervencionismo de la naturaleza como intentar intervenir en la naturaleza, interferir para, por ejemplo, aliviar el sufrimiento de las especies salvajes, ¿no? Sí, Que sí, es un así es. poquito... Vale, genial. Pues creo que justamente el rewilding ayuda a poner un poco una barrera a esta posición que defiende que deberíamos intervenir constantemente en la naturaleza para reducir el sufrimiento. Porque, como he dicho, la premisa del rewilding, la premisa principal es que hay que intervenir lo mínimo posible. Y claro, la estrategia de estar constantemente encima de la naturaleza para aliviar el sufrimiento de la vida de los animales salvajes, pues va en contra de esta línea de dejar la naturaleza a su propio curso. Porque entonces el rewilding pues, favorece que se reintroduzcan carnívoros y esto va a generar sufrimiento sobre, obviamente, poblaciones de grandes herbívoros porque va a haber una depredación natural, ¿no? Pero entonces sí que dialoga en este sentido con la intervención positiva de la naturaleza, pero creo que ayuda también a comprender la vida de los animales, como antes también se comentaba, ¿no? No como simplemente seres que pueden sufrir y hay que evitar el sufrimiento, sino como seres que tienen unas propias libertades, unas propias capacidades, una propia manera de estar vivos y que hay que respetarlos. Es decir, para intervenir positivamente en la naturaleza, nuevamente se argumenta que hay que aliviar el sufrimiento porque esto va a mejorar la vida de los animales. Pero es que la vida de los animales, el bienestar de los animales, no se define solamente por la ausencia de sufrimiento, sino que hay que ir más allá. Entonces, creo que el rewilding ayuda un poquito a poner acento en otras consideraciones que van más allá, ¿no?, de esta echar el ancla, ¿no?, a la hora de tener en cuenta pues, la libertad de los animales y que habría que dejarlos un poco a su propio libre albedrío, porque tiene en cuenta también y respeta la soberanía que estos puedan tener sobre su propio territorio, tiene en cuenta las interdependencias que van a generar sobre ellos y además es como que creo que ayuda a deconstruir un poco la narrativa del sufrimiento, de entenderlo como de una manera cortoplacista, de que un animal sufre y eso es algo negativo que hay que evitar a toda costa. Por un lado, sí que es cierto que a nadie le gusta sufrir y todos estaríamos de acuerdo en que deberíamos rechazar el sufrimiento, pero es verdad que si nos preguntamos, por ejemplo, si quisiéramos olvidar todas las experiencias que nosotros hemos tenido respecto al sufrimiento,
diríamos que no queremos olvidarlas, porque nos ayudan a formar una propia concepción de lo que es una vida buena, nos ayuda a florecer de una cierta manera, aprendemos, coevolucionamos gracias al sufrimiento. Y si lo intentamos evitar a toda costa mediante intervenciones constantes en la naturaleza salvaje, estamos, creo que, coartando muchas capacidades del florecimiento de la vida de los animales. Y lo dejo aquí para no demorar demasiado la charla. Gracias. Bien, pues ya Cristian nos compartió en el chat la forma en que podemos adquirir el libro vía internet. No sé cuándo llegue a las librerías en México y si es que llega, ¿verdad? Pero esperemos que pronto. Seguramente si empezamos a comprarlo, pues puede generar interés para que venga hacia acá. Entonces, bueno, vamos a tratar de apoyar a Cristian haciendo nuestros pedidos para que se nos envíe y despertar. Muchas gracias. La inquietud, ¿verdad? En las librerías, bueno, en México y Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, ojalá tengas un rotundo éxito con este libro que de primero, pues se escucha muy bien, ¿no? De igual manera, perdón, me voy a mover un poquito, voy a salir de cámara, pero de igual manera, hay que conseguir el libro del doctor Alejandro Tomasini, ¿sí? También es una editorial sudamericana, pero también yo creo que pues habrá que leerlo para seguir en esta discusión, entonces, entre nosotros, ¿sí? Seguirnos alimentando de nuestras ideas, de nuestros puntos de vista, de nuestras propuestas, y este es el objetivo principal, pues, en este seminario, ir conociendo también que hay más personas que junto con nosotros tienen este interés y este ímpetu por hacer algo por los sin voz, también le suelen llamarle así a nuestros compañeros animales. Bueno, por último, pues hago la presentación del reconocimiento que hacemos a Cristian. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga la presente constancia al doctor Cristian Moyano Fernández por su participación en el Seminario Permanente de Ética Animal con la presentación de su libro Ética del Rewilding. Aguascalientes, 29 de julio de 2022, firma la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, la maestra María Zapopan Tejeda, el doctor Enrique Luján Salazar, jefe del Departamento de Filosofía, y un servidor, coordinador de este seminario permanente de ética animal. Bueno, pues los invitamos para las próximas sesiones que tendremos en lo que resta del año, y bueno, ya empezamos a buscar también los ponentes para el próximo. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día, una bonita tarde, gusto poderlos saludar y verlos. Gracias por la invitación, gracias. A usted, gracias. Muchas gracias. Cristian. Hasta pronto. Pronto. Gracias a todos. Gracias, Víctor. Muy interesante todo. Hasta la próxima.